Cantemos, hermano, el himno número 424. Oh Señor mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo solo en ti tendré. En mis aflicciones, oh Señor, iré a ti y consuelo y dicha gozaré yo así. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí más cerca de mi corazón. Romanos 8, del 1 al 8. Dice Dios en su santa palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Tengan la Biblia abierta porque después les daré unos versículos que me lo pueden leer.
Oremos pues. Bendito sea, Señor, por esta nueva oportunidad que en el día de hoy nos permite y nos concede que nos arrodillemos a los pies del Espíritu Santo y oiremos los dichos del Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que está hoy en esta Santa Asamblea, viendo y oyendo que todo lo que hagamos es conforme a su santa y bendita palabra. Pedimos tu bendición y la dirección del Espíritu y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estábamos meditando apenas en el primer versículo y el segundo. Fíjense que en esto es importante tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, cuando se va de la tierra, le contesta a los discípulos una petición que yo les había dicho. Y les dije, pero recibiréis poder de los cielos. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta ese poder de los cielos. Más adelante, cuando se empieza a extender los 4 evangelios y las epístolas fundamentales, que es la doctrina pura de la sana doctrina, entonces entendemos nosotros que hemos recibido gracia y poder, ¿verdad? Gracia, ¿verdad? Porque significa ¿qué? Un favor inmerecido y un poder que también no lo merecemos. Y sin embargo, en esta asamblea, en cada verdadero creyente está la gracia y está el poder de Dios. Nos olvidemos que Pablo, uno de los grandes expositores de las grandes doctrinas y de la sana doctrina, en sus 14 epístolas que él escribe, le pedía a Dios allá en el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 de la segunda de Corintios, él le pedía a Dios piedad y misericordia y sanidad. Y entonces, en esa insistencia, dice Dios que le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder, fíjate, mi poder, ¿verdad? El Espíritu Santo en Pablo, ¿verdad? Le bastaba. Entonces Pablo murió con esa enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad que me dijo? Un aguijón. ¿Han analizado bien cuál es esa enfermedad y ese aguijón que tenía Pablo? Una enfermedad oftalmológica, pero que resulta que detrás de esa enfermedad física visible también estaba ¿quién? Un mal espíritu, un aguijón. Ese aguijón era un mal espíritu que Dios le permitió y le dio permiso a Pablo para que durante esa vida, la vida corta que llevó el apóstol Pablo, porque demasiado, y Dios le había dicho que tenía que, entregar su vida y llevárselo, porque Pablo murió antes del año 80, antes, por allí, según dice la historia, que por ahí el 68, más o menos, por allí a Pablo lo decapitaron ahí frente a la vía Apia, frente a Roma, una de las entradas de Roma, y le quitaron la cabeza. Entonces, ¿qué resulta? Que Pablo, además, en esa breve vida, porque él empezó más o menos, dice la historia en la escritura, que tenía como 30 años cuando empezó a llevar su vida delante del Señor. De fariseo pasó un cristiano verdadero. Era un instrumento, un vaso escogido desde su nacimiento. Y Dios lo preparó en toda su vida porque Dios tenía un propósito con Pablo. Pero esa cosa fundamental que aprendemos, que esta asamblea tiene que estar visionaria, contente, informada de que bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se perfecciona, o sea, en la enfermedad. Y que resulta que en todas las congregaciones y en toda la historia, la mayoría de la gente que buscan sanidad para su cuerpo, ¿verdad? Creyentes verdaderos, pero hay otras personas que vienen a la iglesia de Dios, pero vienen ¿por qué? Por sanidad, por bendiciones materiales. Y el Señor reprende eso en las Escrituras. Dice que cuando el Señor andaba predicando y haciendo maravillas y maravillas, y la multitud lo seguía, la multitud seguía al Señor Jesucristo. Llegó el momento que les multiplicó. A ver, solamente los hombres los cuentan allí, digamos que eran como 11,000 si metemos a las mujeres y los niños, ¿verdad? Y toda la familia, dice que, multiplicó el pan y eran más de 5,000 personas. Pero esas personas, él los puso a prueba, ¿verdad? Y entonces él les dijo, ¿qué les contestó él? ¿Quién sabe lo demás?
cuando le pedían al Señor muchas cosas. Me siguen porque Allá en Juan capítulo 6 dice, ¿verdad? Él le dijo, mira, trabajar por la palabra, por la comida que a vida eterna permanece, no por el pan diario, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenemos y Él provee para cada uno diariamente. Así fue el sermón del monte. No te acongojes por nada, porque yo sé las necesidades, dice Él, y Él provee diariamente. Pero es cierto, nosotros, por lo menos esta asamblea, tenemos que luchar por la palabra a que vida eterna permanece. Y una de las cosas que nos está reflejando y nos está presentando el Espíritu Santo en este capítulo 8 es eso, la importancia que el creyente de esta asamblea y todos los creyentes de esta asamblea tenemos que oír las indicaciones, las directrices, las enseñanzas del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y hoy que Él está aquí, se pasea, digamos, en una forma especial para ver quién presta atención y quién tiene hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy es el día de bendiciones. Los domingos en las asambleas son días de bendiciones. Claro, es cierto, hay mucho dolor, ¿verdad? Y sobre todo las personas ancianas siempre sienten mucho, ¿verdad? Ya porque ya se nos está aplicando en la vida Eclesiastés capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12 es bueno que lo leamos los ancianitos. El capítulo 12 nos da ánimo y lo cotejamos con el capítulo 11 del libro de Romanos. Mira, y aprendemos, bueno, a veces amanecemos tristes, pero cuando leemos esos dos capítulos, parece que nos entonara el Espíritu. Sí, nos conforta, esa es la palabra. Entonces, tenemos que ser así, hermanos, sinceros, como Dios lo manda. Entonces, esto que estamos leyendo aquí, en este libro, capítulo 8, yo les dije la semana pasada que aquí aparecían 19 veces la persona del Espíritu Santo en mayúscula y 4 veces en minúscula, versículo 10, versículo 15 y versículo 16. Y les dije que en este epitumai hay una descripción del Espíritu Santo. Él está individualmente enseñando a la iglesia de Roma, ¿verdad? Y Pablo está hablando como instrumento. Pero también el Espíritu Santo llama la atención en 4 espíritus en minúscula. Es decir, nos llama la atención a los creyentes. Mira, oye, te hablo a ti. Así dice el Espíritu Santo. Versículo 10, versículo 15 y versículo 11. ¿Verdad? Lo leyeron, ¿verdad? Meditaron en eso, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo a cada creyente lo amonesta en el espíritu del hombre, en el alma redimida y en el cuerpo de nosotros. Entonces son, como yo les digo siempre, 4 componentes que estamos nosotros aquí que prestarle atención, como dice entonces Romanos 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto a Dios, o sea, con raciocinio, ¿verdad? Racional con raciocinio. Le presentamos a Dios nuestra alma redimida, nuestro cuerpo como instrumento de Dios para alabanza y adoración y captar las enseñanzas que nos tienen hoy aquí. Entonces, ¿qué resulta? Que el Espíritu Santo viene hablando no ahora, después de Pentecostés. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, desde el primer, ya se lo dije 2 veces, ¿no? Se lo repito por tercera vez. Desde el primer versículo de Génesis, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la haz de las aguas para crear lo que creaba, los 6 elementos. Y Dios creó los 6 elementos, pero quien dirigía las palabras y la acción de mano para que se hiciese era ¿quién? El Espíritu Santo. Desde allí entonces el Espíritu Santo queda unido a la expresión Elohim, decía Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya hay una forma global, plural, que Dios habla la Trinidad. Hagamos esto, hagamos el otro. Haz esto y haz el otro. Pero en las cartas apostólicas, se los digo para los hermanos que están estudiando varones, que se interesen en saber
en cómo es que el Espíritu Santo divide todas las escrituras y la historia de nosotros los hombres. Por lo menos fíjese, en la época de Noé, hasta Noé, se llama en las escrituras la era de la carne, la era del hombre material, porque Dios bendijo a la creación en el Edén, al hombre lo colocó en el Edén, le dio hálito de vida, y la Trinidad empezó a habitar en el hombre santo y la mujer santa de aquel Edén. Y Dios le dio el jardín lleno de bendiciones, toda clase de frutos, toda clase de flores, agua cristalina y pura y fortaleciente del arroyo, tenían el mar allí, tenían los peces, tenían todos los animales, era la vida material que dice la Escritura, la vida de la carne. El hombre vivía para conocer todo lo que era ambiente, lo material. Y Dios bajaba siempre, todos los días, en el día de descanso, a ver cómo se había desenvuelto y desarrollado esa criatura que Él colocó en el Edén, Adán y Eva. ¿Bien? Y mientras no habían llegado en el pecado, no habían caído, salían a darle la reverencia y la adoración y darle una explicación a Dios de lo que estaban avanzando como pareja recién creada, ¿verdad? Adán y Eva. Y eso se llama la vida de la carne hasta que llegamos al capítulo 6 de Génesis y llegó el momento que el hombre se corrompió. ¿Por qué? ¿Por qué se corrompen? Porque Dios le dijo, el día que comieres de él, el hombre probó el mal. El hombre probó, no solamente lo vio, lo tocó, sino que lo tuvo en su mano, lo masticó y le formó y se envenenó la raza humana de Adán y Eva hasta nosotros actualmente, de la cual Dios habla en las Escrituras 2 palabras hasta que venga el día de la regeneración y de la renovación. Renovación, la creación de todas las cosas nuevas, y la regeneración, que cada pecador tiene que arrepentirse a través de la persona del Señor Jesucristo de sus delitos y pecados. Y entonces el hombre ya empieza a caminar con Dios nuevamente para reconquistar parcialmente eso que el hombre perdió en el Edén. Y esa era hasta que Noé entra en el arca, se llama el período de la carne, ¿verdad? No el del espíritu, el período de la carne. O sea que la gente antidiluviana dejaron de obedecer a Dios y continuar a Dios, hicieron lo que mejor les parecía. Dice Dios en el capítulo 6 de Génesis, y cuando Él bajó y vio nuevamente la Trinidad, Elohim, el Yom, ¿verdad? Él baja, Jehová baja, y dice que el hombre estaba corrompido en una manera extraordinaria, desagradable, que el tope llegaba al cielo. Y dijo Dios entonces, como lo leemos allí en Génesis capítulo, raeré al hombre de la tierra porque él es carne. ¿Bien? Él es carne. Entonces la era de la carne, del hombre que justamente le gustaba vivir para sí mismo y no para su creador, como dice el primer capítulo de Romanos, y se rebeló la raza humana contra Dios y empezaron a dar espalda a Dios y crearon el sol, la luna y la serpiente y los animales y cualquier cosita, los crearon como sus dioses personales y le dieron la espalda a Dios. Y parece, como dice allí, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, en su sentido, en su hábitat, en esa tierra, en su desenvolvimiento, dice que Dios los entregó a cosas que ellos no esperaban y que Dios no quería, a afectos vergonzosos. Y desde allí, entonces, hasta que Noé entró en el arca, se llama la era de la carne. Y dijo Dios que destruyó todo. Dice, cuando vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Pero antes de eso, Dios, como es misericordioso y como lo hace hasta ahora, dice que le dio un plazo a la raza humana, 120 años. ¿Cuántos se salvaron? Ni uno se salvó. Significa que el hombre veía más hacia abajo que hacia arriba al llamado de Dios. Y fíjense ustedes, cuando los buenos lectores, el capítulo 5 y el capítulo 6 es fundamental para hacer una descripción teológica de cómo Dios usó a 10 patriarcas, y no un patriarca de un domingo, un mes, oye, digamos de 120 años,
Dios usó a 10 patriarcas, entre ellos, el cabeza de ellos era ¿quién? Noé. Y ninguno de esos 10 patriarcas obedeció, perdón, ninguno de esos 10 patriarcas que predicaron la palabra de Dios, ninguno de ellos pudo ver fruto, de la cual Enoc dice, los llamó bandidos, idólatras, homicidas, perversos, ¿entiendes? Entonces, como era un hombre que predicaba y nadie le hacía caso, no había arrepentimiento, dice Dios que era un hombre justo delante de Dios. Entonces, Enoc, que vivió 365 años, en la época de los antediluvianos, y Dios dice, y se lo llevó Dios. Y vivió pues Enoc delante de Dios, y Dios caminó Enoc con Dios. Caminó significa que anduvo en la voluntad de Dios, obedeciendo a Elohim, la Trinidad completa, ¿verdad? En ese entonces tenemos que expresar, obedecía a Elohim, al Yo, a Jehová, significa a la Trinidad completa. Entonces, ¿qué resulta? Que allí Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó porque le agradó Dios. Y como dice la carta 11 a los hebreos, el mundo de ese entonces no era digno de que viera y oyera la voz de tal hombre que caminó en la tierra. Una representación de la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo por sus 4 perfiles, perfecto en todas las cosas. Bien, claro, ningún hombre humano fuera del Señor Jesucristo ha calificado como perfecto en la forma idiomática de nosotros entenderlo. Sí, era un hombre perfecto en medio de toda aquella gente corrompida, ¿verdad? Corrupta, desviada, desagradable a Dios. Y Dios dice que los destruyó a todos. Se salvaron únicamente Noé y su familia porque Dios en su propósito quería preservar a la raza humana conforme a su promesa, para no darle el sí al Satanás que quiso destruirnos a nosotros en el Edén. Y Dios le dijo, no, eso no es así. Dios tenía un plan con eso de que Satanás nos haya tentado allí en el Edén a nuestros ancestros, a nuestro padre Abraham, Adán y Eva. Dios tenía un propósito. Porque de probar la calidad de raza humana que creó Dios y la calidad de alma que Dios colocó y espíritu en nosotros, en este cuerpo humano. Un ser superior a los ángeles según la carta a los hebreos, ¿verdad? Y que vamos a ser superior, por eso el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, mi esposa, mi reina, ella, su amada, que en toda la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento resalta a Dios a nosotros los escogidos. Es por ello que Dios dice y nos recalca varias veces, muchos son llamados, bueno, en todo menos, Dios llama a toda la humanidad sin excepción, pero por la incredulidad del hombre, en la carne siempre el hombre ha sido reacio al llamado de Dios. Y es por ello que en toda la escritura Dios nos manda a nosotros obligadamente, porque no nos pertenecemos, nosotros no nos pertenecemos. Hagan mi voluntad. Vayan, cuando Él se va, por lo menos el Señor Jesucristo, Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, esa es la voluntad de Dios hacia nosotros, la raza humana. Y benditos y bienaventurados somos nosotros de los que hemos creído en el Señor. Bueno, aquella época, después de la carne, Dios resuelve hablar parcialmente con el Espíritu en varias dispensaciones, hasta que llega la dispensación de la gracia, cuando entonces el Señor Jesucristo realiza la obra. Y esta era, en 2000 años, hermano, se llama la era ¿de quién? Del Espíritu Santo, no de la carne, del Espíritu Santo. Le repito otra vez, y recibiréis poder de lo alto. Vino el Espíritu Santo y ocupó el lugar del Señor Jesucristo, quien subió a las diestras del Padre y allá está, intercediendo por su iglesia. Pero el administrador en todas las dimensiones, en las 4 esquinas, es el Santo Espíritu de Dios. ¿Bien? Es por ello que hay ese énfasis tan violento y tan delicado cuando Dios dice, y todo aquel que blasfemare o que desobedeciere el Espíritu Santo ahora en esta vida, no tiene perdón,
no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Mira lo solemne que es eso. Y el que desoiga actualmente al Espíritu Santo es un rebelde, ¿verdad? Está en peligro de que muera sin las gracias del Señor. Es por ello que yo le hacía énfasis la semana pasada sobre este versículo. Ninguna pues condenación hay a los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cometemos errores, pero si confesamos, Él nos perdona ante el tribunal de Cristo. ¿Verdad? Bueno, ahora bien, esas dos eras, que para que lo entiendan todos los hermanos, hembras y varones de esta congregación, hay tres eras que el Espíritu Santo nos habla en todas las escrituras, en los 66 libros. La era de la carne, la era del Espíritu y la era del gran Rey en el milenio del Señor Jesucristo, porque Él vendrá con nosotros a cumplir lo que tanto prometió al principio. Estableceré mi ¿qué? Mi reino. Es la era del Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Hijo. Vendremos nosotros. Ahora, en las Escrituras, ampliamente, nos habla Dios una cosa, mira, consolándonos el 100% y a cada momento. Viene después de los 1000 años que la era y vio un cielo nuevo. Y nosotros con el Señor Jesucristo como su amada esposa, con un cuerpo nuevo, transformado, glorificado, premiado y asignado a una labor en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y se llama en la Escritura la era de la Santa y Bendita Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estará con nosotros en ese entonces para siempre. Y dice que jamás nos separaremos de Él y nadie quitará el gozo de la salvación que Él nos regaló en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una gran bendición. Por eso se llama un don inmerecido, dado a nosotros los pecadores, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces son tres eras que los estudiantes, las hermanas y los hermanos que les gusta la Escritura, mira, no se enreden. La era de la carne pasó, la era del Espíritu está actualmente y la era de la Trinidad viene. Pero el Espíritu Santo nos está preparando. El Espíritu Santo nos está asesorando, nos está instruyendo, nos está capacitando. Y como dice, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Es por ello que Él es el que se encarga de distribuir los dones en la asamblea, en la iglesia. Mundialmente, Él es quien preside la iglesia. Es por ello que Dios nos enseña en las Escrituras que tengamos cuidado en no romper las normas que nos indica el Espíritu Santo. Porque la mayoría de las asambleas que violan las normas del Espíritu Santo, entonces es la directiva que establece. A mí me parece, yo tengo una idea muy extraordinaria, vamos a ponerla por obra, tergiversando el capítulo 4 de Filipenses. Si algún pensamiento tiene, si un proyecto, si algo es bueno, piénsalo y llévalo a cabo. Eso es cambiar entonces las indicaciones que Dios manda. Entonces, bueno, mira, ese órgano no me gusta, voy a traer una orquesta a todo dar. Segunda de Pedro, el último versículo, donde Pedro dice que hay algunas difíciles, donde él dice que hay unas cosas, unos consejos difíciles de entender. Vale, desde el 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. 15 y 16. Ten por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Ve? Lo cual los indoctos. ¿Qué es esa palabra? Yo nunca la escuché. ¿Qué es una persona indocta? Una persona que no se conduce por los lineamientos que ese es un indocto, que toma sus propios pensamientos y tergiversa las cosas sacando. Y que es muy poco preparado, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos entonces en las Escrituras que algunas personas leen, no, esto es caduco, esto es viejo. Esto era para la gente de la época de Pablo y Pedro. Vamos a modernizar esto. Y las Biblias nuevas, ¿cómo las han cambiado?
y cómo las asambleas nuevas las han llenado de la calidad y del calor humano. Eso es bueno, que una iglesia tenga renovación, está muy bien, la Escritura lo aconseja. Las asambleas tenemos que tener renovación de acuerdo cuando Dios vaya agregando, pero siempre decentemente y con orden, y siempre limitada, respetando lo que el Espíritu Santo nos indique. Y ese capítulo es fundamental de lo que acaba de leer, hermano, porque algunas personas son ligeros en estudiar las Escrituras. Ay, yo no entiendo esto. Entonces a mí me parece que vamos, esto lo podemos cambiar. Entonces ahí viene el pensamiento de los directores. Y es por ello que Pedro mismo dice, hay pastores, hay aquellos que violan la palabra de Dios. El mismo Pedro, hay de aquellos. Entonces los que dirigimos una asamblea tenemos una responsabilidad grande de velar para que la escritura que se enseña aquí, por lo menos esta asamblea, sea 100% de acuerdo a la sana doctrina. Bien, la sana doctrina. Ah, que se va la gente. Ah, bueno, váyanse. Pero que el cabeza de aquí es Cristo, es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia y es la fuerza de la iglesia. Y él es quien trae miembros para y él es quien trae, porque él dice, pedí pues al Señor de la mies que agregue miembros a su vida. Y él agrega, porque claro, hay que respetar con todas esas asambleas grandes, pero como son tan grandes, de 5 y 10.000 y 15.000, hasta 100.000 personas en todos sus, ahí no hay mucha intimidad, porque claro, tiene su obligación, pero los domingos eso se pone full. Lo que pasa es que la mayoría del creyente nuevo quiere un evangelio moderno, y no tener disciplina, moderno, no les gusta la disciplina. Es lo que se llama el evangelio social. Y hay que tener cuidado con el evangelio social. Ahora, lo tenemos que mantener, sí tenemos la obligación, porque yo ayer hablé con los hermanos, yo en la época de mi juventud, la asamblea donde hay juventud, es muy bueno innovarlos, animarlos a que salgan a predicar por los edificios, por los barrios, por aquí, por allá. Claro, ahorita en día la mayoría no se meten a los barrios a predicar, pero Dios tiene su gente a quien los lleva a predicar en esas barriadas. Por lo menos aquí hay como 5 asambleas pentecostales en las quebradas. ¿Y quiénes son los que se meten ahí? Adivinan. Los que llamados pentecostales. Y eso los utiliza Dios como instrumento. Claro, ellos cambian muchas fórmulas de las escrituras, pero según su buena acción aquí o mala acción, Dios los premiará en el tribunal de Cristo. Hermano, pero con eso hay que tener cuidado. Claro, esta asamblea tenemos que tener cuidado con esa doctrina. Con eso hay que tener cuidado. Claro, bueno, eso es bueno, pero uno tiene que tener cuidado porque aquí predicamos y muy pocas asambleas. Por lo menos de la sana doctrina hay como 272 aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Están en México, Costa Rica, Panamá, los Estados Unidos, en Colombia, en varios, sí. La sana doctrina, hermanos que nacieron aquí allá en 1908, y toda esa gente venía aquí, bueno, no les gustaba y se iba. Bueno, muchas cosas, muchos sismas que sucedió allá en el año 8 al año 40 y bueno, cuando el pentecostalismo vino a Venezuela en el año 39, 40 y 41, bueno, vinieron unos que eran moderados, pero habían otros que eran escandalosos, y después vinieron los tercer grupos que son los independientes. Entonces, ¿qué pasa? En esta semana pasada vino una hermana buscando cómo fue que se fundó esta iglesia y cómo fueron los predicadores en toda Venezuela. Yo le di unos libros y unos consejos para que ella averiguaran, porque ellos son de la línea pentecostal y ellos son bastantes en Margarita, Cumaná, Carúpano, Anzoátegui. Bueno, dicen que son una federación de iglesias, ¿sí? Pero es como el Señor dice en la Escritura, ¿no? Alabado sea el Señor, pero también hay que tener cuidado porque en muchas asambleas dice, ahí va dura. Gálatas capítulo 3, la levadura fermenta el pan, la falsa doctrina levanta la membresía, y en muchas asambleas las niñas, los niños, los jóvenes, los viejitos en gorra, en chancleta, en chores. No, es un desorden. No, yo prefiero 100% esta pequeña asamblea, la prefiero. Aquí hay un poquito de orden y un poquito más de reverencia, y yo siento siempre la presencia del Espíritu Santo aquí. Y se lo digo que he pasado en diciembre, se lo vuelvo a decir sin ninguna vanidad, cumplo 62 años aquí como miembro de esta asamblea.
Y he visto muchos que han entrado y muchos se han ido. Pero Dios mantiene esta pequeña asamblea porque a Él le agrada que mantenemos la sana doctrina. Nosotros tenemos aquí conocimientos de las 7 iglesias. Y es el Espíritu Santo el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Los obedientes que queremos agradarle a Dios, oímos al Espíritu Santo. Es por eso que vamos a desmenuzar un poquito, porque el tiempo aquí corre, estos versículos, a ver si me alcanza por lo menos el 1. Ahora pues ninguna condenación hay. Bueno, que te iba a decir antes, en esta asamblea nosotros respetamos lo que dice. Aquí los pastores no cobramos sueldo. Y las ofrendas de ustedes las estamos invirtiendo en la reconstrucción de esta casa y lo que falta todavía. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Pero el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Les hago una pregunta. Ustedes son cristianos avanzados y maduros e instruidos. Díganme, este versículo 2, porque la ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Tú sabes que tú lees el Antiguo Testamento y Dios le dio una ley a Moisés y un reglamento a la ley. Mira, esta ley punto por punto y le dio un reglamento. Esta ley es así, esta ley es así. Se llama, ¿verdad?, los dichos de Dios y Moisés, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Pero en el Antiguo Testamento era una dispensación que se clasificaba con la ley que Dios decía, el que haz esto, hazlo, practica esto y vivirás. ¿Verdad? La obediencia. Dios llamaba a un pueblo rebelde mundialmente, judío, o sea, israelita y gentil, a la obediencia. Y por eso Isaías lo repite allá en capítulo 45. Miren a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces resulta que allá era esto. Pero ahora en la ley del Espíritu hay una ley del Espíritu aquí actualmente en 2000 años. ¿Cuál es esa ley del Espíritu, hermano? La gracia. Esa es la ley del Espíritu. Si nosotros, hermanos, nos sometemos a la gracia, pero ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido, ¿verdad? Y es un merecido, yo tengo que, bueno, tantas cosas. La salvación la recibimos porque los dones los recibimos porque por gracia, ¿verdad? El que nos traiga hasta aquí es una gracia de Dios, porque Él dice, yo soy el buen pastor, y Él busca a las almas perdidas en el mundo entero. Y Él usa muchos instrumentos para que su palabra llegue a todos los seres humanos, porque es la voluntad de Dios que Él no quiere, como lo leímos allá en Romanos, Él no quiere de ninguna manera que ninguna alma se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Primera carta a Timoteo. Entonces, cuando se lee todas esas cosas y se medita, la ley del Espíritu empieza con la gracia. Quien no tiene, como leíamos el domingo pasado, el versículo 9. Léelo ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Léelo tú por ahí para que lo oigan allá. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí está la ley. Mira, el Espíritu Santo estimulando a la asamblea y a los que no son de la asamblea. Bueno, mira, hoy un momentico, la gracia te la regalamos y lo demás te lo regalamos. Y tenemos la presencia como creyentes del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo pone su reglamento. Si alguno no se ha confesado de corazón y alma al Señor, no es, puede ser muy religioso, como la madre de Calcuta, Teresa, ¿no? Muy religiosa, pero en cuanto a la salvación, porque dice, en Efesios dice, no por obra, sino por obra se gana la gracia, sino por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, una dádiva de Dios. Entonces el hermano, la hermana, joven o mayor, que es salva, bueno, viene con esa gracia a los pies del Señor. Como Pablo, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Entonces el Espíritu Santo dice, ve allá. El Señor le dice, ve allá
a tal congregación, en este caso a todos los que han venido aquí, el Señor los trajo, bueno, ahora allá se te va a indicar qué es lo que tú debes de hacer. Ahora lleva la vida del Espíritu, no la vida carnal. Porque como lo vimos al principio, la gente carnales no agradaron a Dios y Dios dice, los condenaré, los raeré de la faz de la tierra. Y no quedó ni uno que en 120 años no obedecieron la ley de Dios. Igualmente sucede actualmente. En 20 siglos y pico, el Espíritu Santo está invitando a todo pecador, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos lleva. Eso está clarito en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. El ángel que acompañaba a Felipe como buen creyente, lo acompañó el ángel, lo llevó por un desierto. El ángel del Señor que llevó a Felipe, ven acá, y lo llevó. Entonces cuando lo lleva por aquí y por allá por el desierto y le dio, ve por este camino, y Felipe el diácono, ¿verdad? Capítulo 6 de los Hechos, lo llevó y Felipe iba obediente. Cuando él obedeció y llegó cerca de donde estaba el eunuco que venía leyendo las escrituras que no entendía, entonces vino el Espíritu Santo y le dio indicaciones. Felipe, acércate ahora y predícale y intrúyele. Y va. Dice que Felipe se acercó al eunuco y todos los que iban con ese eunuco y les adoctrinó al Señor Jesucristo, les predicó el evangelio y allí hubo salvación. Y el primerito que sale, ¿quién es? El eunuco. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿qué le dice Felipe? Si tú crees, bueno, creo que Jesucristo es eso lo hemos hecho todos los que somos salvos aquí. Y estamos seguros que nuestros nombres están escritos. Amén y bendito sea el Señor. Entonces, hermano, esa es la ley del Espíritu, que Él va a la persona recién nacida. Juan capítulo 3, cuando uno nace de nuevo, Él nos va adoctrinando y nos va llevando por el camino de la justicia, por el camino de la paz, por el camino del conocimiento. Claro, hermano, pasa algo que cuando nosotros estamos en ese camino del conocimiento de Dios, se presentan una cantidad de inconvenientes, hermano. Mira, que nosotros, bueno, mira, muchos han regresado, ¿verdad? Muchos han regresado. Pablo tenía jóvenes que lo estaba instruyendo 18 entre mujeres y hombres. Y varios de ellos no aguantaron y abandonaron a Pablo. Y Pablo con tristeza decía, han abandonado al mundo y me han dejado solo, fulano y fulano y fulano, porque amaron más el premio del mundo que el premio de Dios. Y aquí ha sucedido muchas veces con jóvenes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué resulta, hermano? Que cuando uno, el Hijo de Dios, está pasando por grandes pruebas, por grandes inconvenientes, ¿qué es lo que uno debe de ser? Implorar la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu, para que yo no pueda llevar una vida carnal, sino espiritual, ¿verdad? Y el cristiano de esta asamblea que lleva una vida espiritual es próspero en el camino de Dios, es un verdadero hijo de Dios, por los 4 lados, ¿verdad? Y Dios dice, estos son mis hijos, en los cuales somos mi complacencia. Y eso es lo que quiere Dios, que obedezcamos la ley del Espíritu, porque estamos en la era del Espíritu. Ya viene el Señor, que el cual nos pedirá, ¿qué le hiciste tú? Obedeciste al Espíritu Santo, hiciste lo que Él te indicaba en las Escrituras. Bueno, mucha gente abandona y mucha gente han venido a mí, yo no aguanto, yo no soporto. ¿Por qué dicen eso? Pues son más carnales y menos espirituales. Vamos a leer algo para que ustedes lo busquen en sus Biblias, un solo versículo, porque ya se nos fue el tiempo, un solo versículo, y si no termina esta semana, lo desmenuzamos la otra semana. Capítulo, en Corintios capítulo 13. Cuando nos venga, hermano, esas pruebas, no lo puedo, no siento fuerza. Mira, ustedes han leído que cuando uno está en prueba, el Señor le dice, mira, te faltan 4 palabras que dice todo.
Hay una hermana aquí que me enseñó, me dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puede. Y el Espíritu Santo nos dice, ella quiere decir que está obedeciendo al Espíritu Santo. Y eso es muy fundamental para esta asamblea. Todo lo puedo en Cristo. Entonces cuando esta congregación, matrimonio, hermanos creyentes, solteros, hijos, hermanos, problemas con los hermanos, estamos en problemas porque siempre los habrá, hasta que el Señor nos arrebate. Nunca cesarán los pleitos dentro de la familia, dentro de los vecinos, dentro de la congregación, nunca cesarán. Pero el Espíritu Santo nos presenta una ley, como lo dije la semana pasada, empezando porque esa ley, para ponerla por obra, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, ¿no? Armaos y tomad toda la armadura de Dios, de la cual podáis resistir el día malo. Cuando tomamos esa armadura de Dios, Efesios capítulo, ¿verdad? Capítulo 6, bueno, hay la armadura. El cristiano de esta asamblea que se arma con esa armadura, miren, ese no cae nunca, ese vence siempre. Ese es un vencedor, como dice aquí en el mismo capítulo. En Cristo Jesús somos más. Entonces, cuando uno está en prueba, uno apela a eso, a los 4 todos, ¿verdad? A los 4 todos. Todo lo puedo en Cristo. Pero más todavía, el verdadero cristiano que está lleno del amor de Dios en esta asamblea, dice que todo lo puede. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Léanlo con cuidado. Léanlo 4 veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí hay 4 todo. Vamos a ver si me da tiempo en 5 minutos desmenuzárselo poco a poco. Capítulo 13, versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Que tú crees que un matrimonio, cuando una persona es un creyente y la esposa no es creyente, o viceversa, cuando la mujer es creyente y el hombre no lo es? Hay problemas, ¿qué pasa? Ahí hay disparidad de criterios, incomprensión, y hay siempre que pleito, como dice Juan, Santiago, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? No son de vuestras codicias, de vuestra inconformidad, dice Santiago. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que todo lo vive, todo lo sufre. Un cristiano que obedece la ley del Espíritu soporta. Como dice el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo, pero tú como buen soldado de Jesucristo soporta como buen soldado. Un soldado cuando es raso, ¿qué hace? Obedece lo que manda el sargento o el capitán o el teniente. Mira, eso es un soldado, es carne de cañón todo el tiempo, ¿no es cierto? El cristiano de esta asamblea en prueba, es cierto, nos ha venido a todos los que están. No digan que no, a mí no me sucedió, no, a todos, absolutamente nos ha venido desde que creímos en el Señor y desde que nos casamos y desde que tuvimos hijos y nietos y vecinos y creyentes y toda la familia creyó. En mi familia creyeron casi todos. Y siempre éramos unidos, hermano, unidos. Pero ¿qué pasó? Cuando cayó Pérez Jiménez hubo una división que cada quien, oye, no sé, habíamos una casa en Los Flores que estábamos 18 miembros allí, hijos de mi mamá y de mi papá allí en esa, y todos los hermanos, oye, trabajábamos y llevábamos todo y había una unidad allí. Pero una vez que empezamos a creer en el Señor Jesucristo, empezaron los problemas, empezaron los sufrimientos, hermano. Entonces, ¿qué resultó? Que mira, había problemas. Si creímos en el Evangelio, ¿por qué no más bien había una bienaventuranza? Como dice el Salmo primero, bienaventurado el varón que anda en el camino, ¿verdad? No hubo un problema. Entonces, yo aprendí, bueno, el Señor Jesucristo, yo no he venido a sembrar paz, sino división. ¿Por qué? Porque Él lo dice, donde hay un verdadero creyente, ahí hay una pugna. Y nos cita el contexto, Abel y Caín eran ¿qué? 2 hermanos en problemas. José, el creyente más afectuoso y que representa al Señor Jesucristo allá en simbolismo, como prototipo del Señor Jesucristo, bueno, tuvo problemas con sus 13 hermanos porque Dina era la hembra, ¿no? Dina. Entonces 2 hermanos más una hembra. Tuvo problemas José y lo odiaron a José. Ahí hubo un problema enorme. Y no se comprendían, eran agresivos y tenían la bendición de Dios. Eran israelitas.
Era un papá, el padre que era un patriarca que comulgaba con Dios y les enseñaba el temor de Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos se comportaron como hijos carnales, no espirituales. Y fueron enemigos de José y enemigos alrededor. Y dieron mal testimonio. Y Leví y Simeón fueron los más agresivos entre esa familia, que agarraron la espada una noche y fueron y liquidaron una cantidad de hombres violentamente. Es decir, que la ley de la carne prevalece en los hijos desobedientes. Pero aquí, hermanos, en esta asamblea, hermanos creyentes, que cuando caemos en prueba, es un sufrimiento, llevar con paciencia. La cuarta palabra que dice allá en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? El amor de Dios, ¿cómo son las 9 palabras? Gozo, paz, como dicen. Gozo, paz, no, la primerita. Gozo, amor, gozo, paz y paciencia. El creyente en la prueba tiene, la cuarta palabra, tiene que tener mucha paciencia. Cuando le viene el sufrimiento, paciencia. Espíritu Santo, socórreme, orienta, dame fuerza, porque tú no me abandonas, tú estás conmigo, tú estás en esa asamblea. ¿Qué debo de hacer? Entonces se vence para poder citar con dignidad y con amor y gozo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, fortaleza. Y entonces podría leer yo con mucha satisfacción este versículo que está aquí en 8, versículo 14. ¿Cómo dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? Todos los que somos entonces en la prueba, en sufrimiento, el Espíritu Santo ven acá. Es que agarrate un sendero que a ti no te parece. No hagas como Esaú. Esaú fue desobediente a mis indicaciones, dice el Espíritu Santo. Y dice que Esaú no obedeció las leyes de Dios, no obedeció la ley de su padre Jacob, sino que fue, o Isaac, ¿no es? Isaac no obedeció los consejos. Entonces Esaú, teniendo siervos, bien, teniendo abundancia de siervos, era riquísimo. Esaú no obedeció a Dios ni obedeció la ley de su padre. Entonces él hizo lo que no la gana. Tenía ovejas en abundancia, ganado toda clase de animales, dinero y siervas, y él venía sudado porque no tuvo éxito ese día, que fue al campo a cazar. Como rico al fin salió por la mañana con su siervo, su flecha y su lanza. No logró nada, pero era prueba de Dios para enseñarnos a nosotros. Y entonces vino Jacob, que era un hijo casero, y estaba allí, bueno, haciendo un potaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Esaú? En ese momento le pidió a Jacob un platico de... Ahora, fíjese, era plan de Dios, porque ya Dios le había dicho a Rebeca que el menor tendría la bendición del mayor, y el menor tendría la prioridad en la herencia de esa gente. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Bueno, dice que por un plato de lenteja vendió su primogenitura, ¿verdad? Vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Significa que llega el momento, hermanos, cuando no obedecemos al Espíritu Santo, cuando no obedecemos la ley del Espíritu, versículo 2, porque la ley del Espíritu me da vida. Y cuando la persona no obedece al Espíritu Santo, se está obedeciendo a sí mismo. Es un rebelde, no prospera. Dios no le da luz, no le da gracia. ¿Bien? La gracia que dice Dios es en abundancia. Dios nos da abundancia. Y pídame lo que quiere, yo te doy en abundancia, dice Dios. ¿Y por qué somos rebeldes entonces? ¿Y por qué hay divorcio en los cristianos? ¿Y por qué hay separación en los hogares? ¿Y por qué hay esos problemas en los hogares y en la congregación? ¿Y por qué hay enemistad? Porque el cristiano espiritual no obedece, no sufre, no le gusta sufrir. No, eso no es para mí, ¿qué va? Pero un momentico, tú no te perteneces. Dice allá en 2 Corintios que fuimos comprados por precio de sangre y no nos pertenecemos. Somos siervos de Dios, al servicio de Dios. Y si Dios nos trajo a esta congregación, seamos fieles al 100%, porque Dios dice que en el tribunal de Cristo nos premiará según haya sido nuestras buenas obras aquí en la tierra, tanto en el hogar como en la calle de trabajo y en esta congregación. Y Dios no niega, Dios no miente. Dime.
Pero si somos esclavos en libertad. Claro, somos libres para Cristo. Pero aquí somos esclavos, se usa esa expresión porque somos sirvientes de Dios. Bien, y nadie puede hacer. Por el domingo que vienen 4 explicaciones más acerca de este capítulo que ventila esa inquietud que tú tengas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el Señor nos llamó, fíjate, el Señor dice, yo os he llamado a libertad, no a esclavitud, no a que volváis a la misma esclavitud de la cual antes estabas atado. Ahora eres del Espíritu, y si el Espíritu Santo te guía, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Como el tiempo se me ha ido, vamos a dejar en esa palabra, en el sufrimiento. Quedan 3 más todo lo creen, todo lo esperan, todo lo soportan. ¿Verdad? Mediten esta semana en ese precioso capítulo de este 8 y esa primera en Corintios capítulo 13. Bien, que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.